Hola, ¿qué tal, señores míos? Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas aquí con el Orgaz. ¡Behold! Bueno, pues... ¿qué iba a decir yo? Que, señores míos, Hugo Boss Battle, Elixir, reseña fantasma, porque sí, porque yo soy un fantasmón. No la iba a comprar. Tengo que ser muy claro, ya digo por qué. No porque no me guste, porque además me parece una fragancia muy chula, pero yo en mi caso la encuentro muy redundante. Por eso no la iba a comprar. Tengo que decir que me gusta, y me gusta un montón, pero la encuentro redundante porque tengo fragancias ya en colección que tienen el ímpetu que tiene esta, que ahora me voy a meter con ella. Es una fragancia que vamos a tener un montón de estela y proyección nada más salir de esta Hugo Boss Battle Elixir. Más de 2 metros de estela de proyección durante aproximadamente, le voy a dar 1 hora, no le voy a dar más, que además ahora entraré en una serie de consideraciones. La duración de esta fragancia a mí en piel me va hasta las 10 horas. Esto entiendo que ya sabéis que cuando digo 10 la supera, que cae en ropa y te dura la existencia. Está muy bien estructurada, es una fragancia que está muy bien hecha y que además está hecha por 2 mujeronas. Que me acuerdo de Menardo y la otra es Halley, me parece, creo que es Halley, si no, pues mira, lo siento, pero se queda con Halley, ya la he bautizado yo. El caso que ha salido nueva este año, yo llevo ya retraso, la podía haber hecho esta review fantasma ya desde que salió, porque claro, es además de estos, ha sido de estos lanzamientos que ha llegado súper pronto a Druni. La podía haber hecho, pero es que tal y como voy de trabajo, imposible. El caso, excusas aparte, que aquí está esta review fantasma de esta fragancia que yo sé que a la mayoría de vosotros puede interesar. Yo creo que es redundante en mi colección, pero me parece interesante por las cositas que puede aportar. Y voy a ello. Vamos con las notas de salida, corazón y fondo de esta Elixir Hugo Boss Battle. Salida en cardamomo e incienso, pachuli y vetiver en el corazón. Y el fondo tengo que verlo. Sé que es ládano con algo más, pero no me acuerdo. Ládano con cedro, pero es que esta fragancia tengo que decir que esconde más cositas porque cuando atomizáis es súper efervescente, es pura efervescencia, es pura Coca-Cola. Sí, es una fragancia que por eso estaba diciendo que encontraba excesivamente redundante, porque es muy efervescente. O sea, es que puedes sentir burbujas con ella, pero esas burbujas te llevan a un refresco de cola. Entonces por eso digo que yo en lo personal la encuentro ya muy manida porque tengo bastantes fragancias con el toque de Coca-Cola. Entonces creo que esta de aquí ha llegado muy tarde con respecto a esa sensación efervescente, burbujeante de Coca-Cola que tiene esta fragancia. Y además muy marcada. Nota confesada entre cardamomo e incienso. El cardamomo, perfecto, además tiene ese toque a limonado, y el incienso que tengo que deciros que no os vais a pensar que va a ser un incienso que está quemado, porque ni muchísimo menos. No es una salida que te sientas una explosión de incienso ahumado, ni... No. Aquí lo que tenemos más es un producto como si estuviese seco, más en plan modo resina para ser quemado, que todavía no se le ha pegado fuego, y es más el olerlo en crudo. Pero ahí hay jengibre a morir. Hay jengibre a morir y hay cítricos a morir para hacer que toda la fragancia emerja, se vaya para arriba y nos dé una explosión de burbujas. Muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte. O sea, además que cuando lo he estado probando en tienda y luego se lo decía a chicas, decía, ¿esto no os huele a nada? Y me decían, uy, me suena mucho el olor, Digo, a ver, ¿cómo vais de Coca-Cola? Y dicen, ¡da, es verdad! Y tanto que es verdad. Por lo cual, yo entiendo que sí, efectivamente lleva ese incienso, que lo lleva ese cardamomo, que lo lleva, pero es que el tema no era conseguir una fragancia marcada en incienso y cardamomo. Era sentir burbujas para arriba, hacer que se te expanda, se te abra completamente los pulmones y sientas frescura. Mucha frescura. Frescura que está aromatizada, por supuesto. Pero es que estás oliéndole y dices, ¿esto a qué me suena? ¿A qué me suena? ¿A qué me suena? Claro que te suena. ¿Cómo que no te va a sonar? A la chispa de la vida, señores míos. Es una fragancia que además tengo que decir que la entiendo completamente unisex. Esto lo va a oler una chica y se la va a querer poner porque huele muy rico. Es una fragancia muy amable. Seguimos con unos tonos que en la transición se van quedando con el pachuli y el vetiver, pero que también están acompañadísimos de flores.
están muy acompañados de flores, no está solo esas dos notas. Tenemos además unos toques que son ligeramente verdes, que además tenemos que va acompasado con lo que serían rosas, también con jazmín, flor de azahar de naranjo, todo esto está en el mix. Además está en el mix porque son grandes clásicos, son los imprescindibles de la perfumería. Hoy por hoy ninguna de las señoras ni Menardo ni Halley pueden entender una fragancia que no lleven dentro de la formulación estas flores, y esta la lleva. De otra forma, más enmascaraditas, pero que interesa más salir y hacer que tengamos esa frescura inicial que no se va apagando ni muchísimo menos con el transcurso del tiempo, todo lo contrario, se va a mantener una fragancia que además es muy juvenil y no es elegantona. Es, yo creo, de todo lo que he probado de Hugo Boss Battle, la más deportiva con diferencia, ¿eh? Es la más deportiva con diferencia, es muy after gin. Esto cuando te lo coges y te lo aplicas es frescura. No es cargado de incienso ni de cardamomos, es muchísima frescura. Y luego aparte sí, luego va evolucionando y se va tornando un pelín más dulcecica, más con otro tono, se va condimentando un poco más, se vuelve también un poco más verde, no le rinde ningún tipo de tributo a la original. Bueno, la original ya ni que la conozca, o sea, quien esté pensando en la Hugo Boss Battle de hace vete a saber cuantísimos años cuando empezó, que no vaya buscando esto porque la que hay ya es una porquería comparado con lo que había, que era todo un clásico y un referente. Ahora lo que hay es algo que es tan fluido o más que yo. Y efectivamente, el ládano y el cedro en el fondo de la fragancia. Tono más denso, más resinoso, pero realmente lo que estamos buscando es fijación. Una fragancia que funciona además muy bien, se vuelve muy rica, se vuelve mucho más cremosa, a pesar de estas dos notas que son declaradas, que no, que hay muchísimo más. Y luego efectivamente se va volviendo con una textura como más cremosa, dulzona. Y se queda impecable. Vais a tener halagos a muerte con ella. Me gusta para ocasiones especiales también, pero siempre y cuando sea el tema de que sois los invitados. Los protagonistas tienen que ir con otra cosa, pero esto para un invitado va fenomenal. Pero yo haría más hincapié en el concepto que tengo de la fragancia como de algo sport, no tanto en cuanto para ponerte con un traje. No la veo para traje. Si la podéis poner con un traje os lo podéis. Mira, vamos a ver, la pagáis y os la ponéis con lo que os venga en la real gana, aquí sin más historias. Pero realmente lo que tenéis que tener presente es que en mi concepto y en lo que estoy diciendo, creo que es más para ir vestido arreglado, pero informal, sport, ¿vale? Y si luego pues la queréis utilizar como un after gym, perfecto, porque también va muy bien como after gym, a pesar de que luego vaya evolucionando hacia una cosa un poco más densa pero dulzona. Con lo cual, no lo borro, qué leche. Con lo cual vais a disfrutar un montón de la fragancia, os lo vais a pasar muy bien con ella y es muy juguetona. A las chicas les va a gustar. Que sepáis que les va a gustar a las chiquillas porque yo creo que ha sido el mejor acierto de Hugo Boss Battle con respecto a los Frankenstein que están lanzando. Esta opción de la Elixir es muy bonita. Yo no la he comprado porque es redundante. Porque además no la veo. Bastante que la estoy buscando para que no la vea. Pero tengo varias y además es que estaba buscando y digo, se me la eché el otro día. Mírala, está aquí. ¡Ah! El orgaz. Mirad. Yuziao. Esto es puñetera Coca-Cola. Y además, aquí es... Bueno, fijaros en el color que tiene el propio envasado de la fragancia de Hugo Boss. Pero es que mirar el color que tiene esto. El color de verdad, el original, porque esto es una botella vintage de Yuziao. La Hugo Boss tiene un color así. O sea, es que saben muy bien lo que hacen. Lo que pasa es que luego empezamos nosotros los reseñadores a decir pito gorgorito, pero no nos enteramos de la misa a la mitad y no analizamos las cosas como tenemos que analizarlas. Que es empezando por la parte de fuera. Miramos el contexto inicial, analizándolo de verdad, sin caer en el rollo de lo evidente. Y lo evidente es que esto es un Coca-Colazo de 3 pares de narices, que además esta la incluye en la propia formulación. Aquí no está declarado el tono de Coca-Cola, ni por asomo, pero aquí cuando atomicéis es lo que estáis oliendo. Bueno, estela, proyección, la duración ya está dicha, las ocasiones especiales, todo terreno, me gusta también para la noche, porque esto sí que sirve para la noche, es muy de fiesta. Y vale para primavera, otoño, invierno, media primavera, medio otoño, medio invierno, medio verano, vale para todo esto. Para verano también mucho calor, 800 grados si hace falta, ahí en plena cocción
y las cosas tocándote los suelos ya, porque es que la dilatación te hace que te lleguen al suelo. Pues así, para disfrutarla y gozarla. Señores míos, señoras mías, también tenerla en cuenta, porque esto yo creo que lo podéis poner sin ningún tipo de problema. Uy, te preguntan, ¿qué llevas? Pues yo llevo un perfume nicho, tiene un nombre muy raro y no me acuerdo, y sales por la tangente y si estás liberada y estás empoderada, dices, pues llevo Hugo Boss Battle, ¿qué pasa, nene? No me digas lo más mínimo que te denuncio, y ya está. Y el tío pues se irá con la cabeza agacha diciendo, uy, que me denuncia, no le voy a decir nada, no le voy a dar nada, ni la mano le voy a dar, no sé, que me denuncie. La cosa está muy malamente, ya no se puede dar ni la mano. Señoras y señores, nos vemos enseguida. Muchas gracias por estar aquí. Y recordad una cosa muy bonita, que es que os suscribáis, le deis al like y distribuyáis los vídeos por todas las redes sociales. Y luego también, ¿sabéis lo que os digo? Que me voy a marcar un hasta luego, Mari Carmen, diciendo Auf Wiedersehen.